Hola, les habla Lee Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, y quisiera hacer un breve análisis sobre la histórica decisión que el día de hoy tomó la Sala de Cuestiones Preliminares, ordenando la continuación de la investigación por parte de la Fiscalía de esa institución. Lo primero que quisiera destacar, más allá de lo que contiene la decisión, que voy a analizar de seguida, es el hecho de que en esta incidencia se pone de manifiesto que cuando depende de la Corte, ésta ha actuado de manera diligente. Y si ha habido retrasos en las actuaciones de este tribunal, ha sido justamente por las medidas dilatorias y por la estrategia general de eh, hacer perder tiempo a la Corte en recursos que no vienen al caso y que lo que hacen es justamente eh, ralentizar y, y enlentecer la actuación de, la, de la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, porque aquí tenemos una prueba de justamente todo lo contrario. El 20 de abril se presentó el informe de las víctimas. El 26 de abril el gobierno pidió responder a ese informe y el 4 de mayo, pocos días después, como se ve, la sala declaró sin lugar esta solicitud del gobierno y a partir de ahí se abrió el lapso para que se decidiera el tema de la investigación. Y hoy, 27 de junio, es decir, menos de 2 meses después, la sala decide a favor de la continuación. Entonces, como se ve, cuando depende de la Corte, esta decide de manera oportuna y diligente. ¿No? Y esto quisiera destacarlo porque se critica mucho a la Corte porque se tarda mucho en muchas situaciones, pero en realidad, en el caso de Venezuela en particular, eso se debe a las tácticas dilatorias del gobierno. Entonces, eso quisiera destacarlo en primer lugar con estos hechos objetivos de respuestas concretas y oportunas por parte de la sala cuando ha dependido de ella tomar una decisión de manera rápida. Luego, respecto al tema del contenido de la decisión, bueno, la decisión tiene muchos elementos que hay que comentar, pero yo sí quisiera destacar el hecho de que eh, las víctimas fueron escuchadas y de que justamente se destaca en la sentencia la intervención de más de 8.900 de ellas, todas de manera abrumadora pidiendo que continuara la investigación y poniendo en evidencia la falta de investigación de los casos y cómo el sistema de justicia en Venezuela ha sido una falla completa para ellas. Y para mí el día de hoy es un día de júbilo y de celebración porque es un día de justicia para las víctimas y esto yo quisiera destacarlo también. Es decir, es la constancia de las víctimas las que ha permitido llegar a donde hemos llegado el día de hoy. Y esto es lo que para mí es lo más importante, porque todo lo que está ocurriendo a nivel de la CPI es a consecuencia de esta perseverancia durante tantos años, de tantos involucrados en estos terribles hechos. Respecto al fondo de la decisión, bueno, la sala se fundamenta en dos elementos fundamentales para tomar su decisión. En primer lugar, eh, que las investigaciones generalmente cuando ocurren eh, solamente se detienen a investigar y sancionar a las personas de bajo rango y a los autores materiales. Y esto por supuesto no es lo que el estatuto exige, porque el estatuto exige que se investiguen todas las cadenas de mando. Y esto pues ya la sala lo está diciendo. Luego está el hecho de que no se investigan los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Y esto sí debo explicarlo un poco más, porque debo señalar que esto lo que hace referencia es que si usted dice, como es el caso del gobierno venezolano, que en Venezuela no se cometen crímenes de lesa humanidad, no basta que usted lo diga, así como lo dice el gobierno, como una premisa eh, que no necesita comprobación, todo lo contrario. Usted tiene que aplicar los elementos que hacen que un crimen sea crimen de lesa humanidad y a partir del análisis de esos elementos determinar o no su existencia. Y por eso habla de elementos contextuales. ¿Cuáles son estos elementos que conforman los crímenes de lesa humanidad? Lo sistemático y generalizado. Entonces, para que el gobierno pueda decir que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad,
debe partir de la comprobación de la inexistencia o no de estos elementos. Y esto es lo que el gobierno no ha hecho. Entonces, por eso la sala dice, si usted no está investigando los elementos contextuales de la que hacen que un crimen sea de lesa humanidad o no, no puede entonces haber una investigación seria, porque eso es parte de lo que usted tiene que investigar, es parte de las obligaciones que tiene que ejecutar y no lo está haciendo. Usted parte del hecho de que no existen y a partir de ahí, pues por supuesto, no puede haber, si usted considera que no hay crímenes de lesa humanidad, pues por supuesto no los va a investigar. Entonces, esto es un elemento esencial de la sentencia porque habla de la falta de interés, ya no de investigar delitos en general, sino de investigar en particular los crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, también quisiera señalar que la sentencia hace referencia a que existen vacíos en la investigación, inactividades que no tienen ninguna explicación y que se ven sobre todo en los casos que son del 2014, es decir, de casos que ya van a tener o que tienen ya 9 años y que sin embargo se encuentran en su mayoría en la fase inicial de la investigación. Por no hablar del reducidísimo número de casos donde hay sentencias que no llegan al 3% y que por lo tanto ponen en evidencia que no hay tampoco interés de juzgar a los responsables. Y otro elemento que quisiera señalar es el hecho de que no hay investigaciones sobre el delito de persecución. Y claro, no lo puede haber porque entre otras cosas Venezuela no considera el delito de persecución en nuestra legislación. Entonces mal se puede investigar un delito que en el Código Penal no se ve contemplado. Y esto por supuesto no es casual, ¿no? Porque consideramos que esto es el elemento subyacente a todos los crímenes de lesa humanidad. Creemos que todos los crímenes que se han cometido en el país tienen en su origen último el elemento de persecución. Entonces, en este sentido, también quisiera señalar, y con esto cierro, el tema de que tampoco hay una investigación a fondo sobre los crímenes de naturaleza sexual, que en su mayoría son investigados de una manera muy superficial y que tanto la Fiscalía como la Misión de Determinación de Hechos han señalado que tienen implicaciones mucho más graves y mucho más comunes, sobre todo, de lo que el gobierno venezolano acepta. Entonces, en este sentido, que se vea que no es solamente un tema de que no se investiga a los responsables máximos, sino que no se investigan los delitos como deberían investigarse, no se investigan todos los delitos que deberían investigarse y no se investigan los delitos que se deberían investigar con la profundidad con la que debería hacerse. Entonces, para nosotros, y con esto termino, es altamente eh, eh, trascendente el hecho de que ya no es la Fiscalía de la Corte Penal, ya no es la Comisión Interamericana, no es la Corte Interamericana, no son relatores de Naciones Unidas, no es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino que es la Sala de Cuestiones Preliminares la que dice que en Venezuela no se investigan crímenes de lesa humanidad y no hay una intencionalidad de investigar las cadenas de mando. Ya es la propia CPI la que lo está diciendo y solo por ello ya las víctimas pueden decir que hoy es un día de justicia para ellos.